Después de la muerte de mi padre, mi madre pensó que tenía todo bajo control. Pero antes de cumplir los 18 años, recibí una llamada telefónica que la dejó indefensa y perdida. Tras la muerte de mi padre, mi madre creía que todo estaba bajo control hasta que, antes de que cumpliera 18 años, una llamada telefónica le reveló una verdad que la dejó indefensa y perdida. Mi hermana y yo empezamos a vivir bajo el control absoluto de mi madre. Las decisiones, el dinero, la rutina. Todo giraba en torno a ella. Nada era sencillo. La hora a la que nos despertábamos, la ropa que vestíamos, lo que podíamos o no comprar, todo necesitaba su aprobación. Si le preguntaba por el dinero, la respuesta era concisa: eso no es asunto tuyo. Decía que lo había heredado todo de mi padre y lo usaba para justificar cada decisión que tomaba. Siempre que intentaba cuestionar algo, esa frase llegaba como punto final. Todo esto es mío. Tu padre me lo dejó, repetía con demasiada seguridad. Si le preguntaba por la empresa, decía que lo estaba arreglando. Si hablábamos de alguna venta extraña, la respuesta siempre era la misma: sé lo que hago. Tú no entiendes de estas cosas. Mi hermana lo aceptó en silencio. Yo fingí aceptarlo, pero algo dentro de mí empezó a molestarme. No era solo el tono autoritario. Era la forma en que usaba el nombre de mi padre para silenciarnos. Como si él le hubiera dejado todo a ella sola y no tuviéramos derecho a nada. Tomaba decisiones importantes sin decirnos nada. Vendía cosas de la casa, intercambiaba coches, se iba de viaje con su nuevo novio. Mientras decía que estábamos cortos de dinero. Cuando yo comentaba que algo no tenía sentido, se enfadaba. ¿Crees que el dinero cae del cielo?, decía. Lo estoy manteniendo todo yo sola. Pero empecé a notar contradicciones, gastos excesivos, historias que cambiaban, respuestas que nunca eran claras. La herencia de mi padre parecía infinita cuando era para que ella la gastara, y inexistente cuando era para cuidarnos. Fue entonces cuando la confianza empezó a resquebrajarse. Aún no tenía pruebas, solo la inquietante sensación de que la historia que contaba no lo era todo. Y estaba a punto de descubrir por qué. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que había cambiado. Empezó a gastar más, a viajar, a priorizar a su nuevo novio y a descuidarnos. No sucedió de golpe. Fue gradual, casi imperceptible. Primero, las salidas de fin de semana. Luego, viajes que aparecían de la nada. Fotos sonrientes, restaurantes caros, ropa nueva. Mientras tanto, en casa, todo era espera, luego, ahora no. Mi hermana se dio cuenta antes que yo. ¿Te has dado cuenta de que nunca está?, susurró una noche. Sí, me di cuenta, y me dolió admitirlo. Su novio empezó a estar presente en todo. Tomaban decisiones juntos, opinaban juntos, viajaban juntos. Nos excluíamos a las dos. Cuando le preguntábamos algo, la respuesta era cortante: no lo entiendes. Los adultos tienen responsabilidades. Responsabilidades que, curiosamente, no incluían a sus propias hijas. Empezamos a escuchar frases inéditas: ya eres mayorcita, necesitas ser más independiente, no puedo estar atada a ti. Mientras tanto, su nivel de vida mejoraba. El nuestro no. Mi hermana empezó a sentirse invisible. Empecé a atar cabos. No era solo un duelo sin resolver. Era una decisión, Y en el fondo. Algo dentro de mí ya lo sabía, ese cambio tenía un precio. Y no era ella quien lo pagaba. Sentía que algo andaba mal, pero no tenía pruebas hasta el día en que mi celular sonó con un número desconocido. Era una tarde normal. Estaba en mi habitación intentando estudiar, mientras mi hermana veía la televisión en la sala. El teléfono vibró en la cama. Un número extraño. Pensé en ignorarlo, pero algo me impulsó a contestar. Hola. Al otro lado de la línea, un hombre habló con voz tranquila y profesional. ¿Puedo hablar con usted en privado? Me llamo Dr. Henrique. Soy abogado. Necesito hablar de un asunto delicado relacionado con su padre. Mi corazón se aceleró. Miré hacia la puerta, asegurándome de que mi madre no estuviera. Puede hablar, respondí en voz baja. Continuó. Antes que nada, necesito confirmar, ¿sigue siendo menor de edad? Lo soy, respondí, pronto cumpliré 18. Hubo una pausa, breve, profunda. Entonces necesitamos hablar urgentemente. Me empezaron a sudar las manos. Me explicó que lo habían contactado por transacciones recientes con bienes que no pertenecían a mi madre. Dijo que el nombre de mi padre aparecía en contratos que ella no debería haber firmado. Hay bienes que les pertenecen a ti y a tu hermana, afirmó. Alguien los está usando indebidamente. El mundo pareció encogerse en ese instante. Todo lo que sospechaba, pero no podía probar, lo decía en voz alta a un desconocido. Antes de colgar, me advirtió: no se lo cuentes a nadie todavía. Necesitamos hablar con calma. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. Por primera vez, la sensación que sentía no era solo intuición.
Era una advertencia. Me quedé allí tumbada, mirando al techo, con el teléfono todavía en la mano, como si pudiera volver a vibrar en cualquier momento. Tenía la cabeza llena, pero al mismo tiempo vacía. Las palabras de la abogada resonaban sin cesar: bienes que no son suyos, derechos que les pertenecen a ella y a su hermana. Mal uso. Me giré hacia un lado. Abracé la almohada e intenté ordenar mis pensamientos. Cada recuerdo reciente empezó a cobrar un significado diferente. Las ventas apresuradas, los viajes, el dinero que nunca daba para más, el control excesivo. Ya nada parecía casualidad. Mi hermana llamó a la puerta. ¿Está todo bien?, preguntó con esa voz de quien presiente que algo anda mal. Solo estoy cansada, respondí, todavía demasiado asustada para decírselo. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Una mezcla de miedo y claridad se apoderó de mí. Miedo a lo que aún no estaba descubriendo, y la claridad de que esa llamada no había sido casual. Allí, tumbada, comprendí algo importante. Si seguía fingiendo que todo estaba bien, mi hermana y yo pagaríamos un precio demasiado alto. En ese silencio, entre un pensamiento y otro, tomé mi primera decisión. No volvería a cerrar los ojos. Pasaron unos días antes de que el abogado me volviera a llamar. Y esta vez la conversación fue más larga y mucho más intensa. Estaba sola en casa cuando sonó el teléfono. Reconocí el número al instante. Contesté con el corazón acelerado. Lo he analizado todo con más detenimiento, empezó. Ahora necesito ser muy claro contigo. Me senté en el borde de la cama, presintiendo ya que algo grande se avecinaba. Me explicó, con calma, casi didácticamente, que algunas propiedades que mi madre había vendido no le pertenecían. Estaban registradas como parte de la herencia de mi hermana y mía. Además, las acciones de la empresa de mi padre se habían transferido sin autorización legal. Estas acciones son de ambos, dijo. Tu madre no pudo haber usado ni vendido nada de esto. Cerré los ojos un momento. Todo lo que sentía ahora tenía un nombre, un número, un documento. También abrió una cuenta en el extranjero, continuó. Desvió fondos allí. Tenemos registros. Eso me hizo un nudo en la garganta. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Fue directo. Ahora, tú decides. Podemos presentar una solicitud inmediata para bloquear cualquier movimiento, recuperar lo que se vendió irregularmente y quitarle el control sobre esos activos. Guardé silencio. Pensé en mi hermana. Pensé en cuánto nos descuidaron mientras ella vivía otra vida con su nuevo novio. Pensé en mi padre y en el cuidado que siempre tuvo por nosotros. No quiero venganza, dije. Quiero protección. Para mí y para mi hermana. Entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer, respondió. De ahora en adelante, todo se hará legalmente, y ella ya no podrá decidir nada por sí misma. Colgué el teléfono con manos temblorosas, pero con la cabeza firme. Esa conversación me dejó algo muy claro. A partir de entonces, ya no se trataría de lo que mi madre quería. Se trataría de lo que era correcto. Déjenme contarles algo rápido. Justo en medio de esta historia, mientras todo esto me sucedía, me costó comprender que muchas personas viven situaciones similares, pero en silencio. El control, el miedo, la culpa, todo esto pesa demasiado cuando lo vives solo. Si esta historia te resuena, dale a me gusta. Esto ayuda a que este video llegue a más personas que podrían necesitar escucharlo hoy. Suscríbete al canal para no perderte el final. Porque esta historia demuestra que es posible pasar página, protegerte y empezar de nuevo, incluso cuando todo parece estar en tu contra. A partir de esa llamada, comencé a elaborar un plan con el abogado para recuperar todo lo que era mío y de mi hermana. No se hizo nada apresurado. Me dejó claro que cada paso debía ser calculado, documentado y protegido. Escuché, tomé notas y hice preguntas. Por primera vez, no solo reaccionaba a las decisiones de mi madre, estaba construyendo algo. La prioridad es protegerlos a ambos, me dijo. Después, recupera lo que nos robaron. Fue en esa misma conversación que mencionó algo que no esperaba. Hay alguien en la empresa de tu padre que necesita conocerte. Unos días después, nos conocimos. Era un hombre sencillo, de postura firme y mirada atenta. Había trabajado con mi padre desde el principio. Al verme, sonrió emocionado. Tu padre hablaba mucho de ti, dijo. Dijo que algún día entenderías todo esto. Nos sentamos en una pequeña sala de la empresa. Empezó explicándome lo básico, sin prisas, cómo funcionaban los departamentos, qué decisiones eran estratégicas, qué errores no se debían cometer. No me hablaba como a un niño. Me hablaba como a alguien que necesitaba aprender. Mientras aún seas menor, te lo enseñaré todo, afirmó. Cuando llegue el momento. La empresa debe estar preparada. Y tú también. Salí de esa reunión con la cabeza tranquila y el corazón firme. Por primera vez, desde la muerte de mi padre, sentí que el futuro no lo decidían otros.
Su estaba preparando Y. Lo más importante, no solo estaba recuperando activos, estaba recuperando mi lugar. Y también el de mi hermana. Pasaron unos meses, y antes de darme cuenta, nuestra estrategia estaba lista. Cada paso había sido cuidadosamente considerado, cada prueba organizada, cada documento en su lugar. Ya no había dudas, ni resquicios legales. Una tarde tranquila, me senté frente al abogado y le dije con voz firme, ha llegado el momento. No podemos esperar más, asintió. Está todo listo. Las ventas irregulares, las acciones desviadas, la cuenta oculta. Todo probado. De ahora en adelante. Nada queda en sus manos. Mi corazón se aceleró. Solo faltaban 5 días para mi 18. 5 días para dejar de ser solo una hija bajo control y asumir la responsabilidad legal de lo que era mío. De mi hermana. Cuando esto empiece, explicó, todo saldrá a la luz. No habrá más de su versión. Solo la verdad. Salí de esa reunión con una extraña sensación, miedo mezclado con alivio. Miedo al enfrentamiento que se avecinaba. Alivio al saber que esto finalmente terminaría. En casa. Mi madre seguía actuando como si todo estuviera bajo control. Planeaba viajes, hablaba de dinero como si fuera infinito. Sonreía junto a su novio. No imaginaba que el suelo bajo sus pies ya había empezado a agrietarse. Miraba el calendario todos los días. Cada línea marcaba el tiempo que quedaba. Faltaban 5 días para mi cumpleaños. Y esta vez no sería solo una fecha. Sería el día en que todo se revelaría, y ya nada podría ocultarse. 3 días después todo salió a la luz. Incluso antes de mi cumpleaños, la verdad explotó como una bomba y mi madre vino a confrontarme. Entró en mi habitación sin llamar. Con la cara roja y la voz alzada. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó. ¿Por qué te metes con mi dinero? ¿Con mis pertenencias? Me levanté lentamente. El corazón me latía con fuerza, pero tenía la cabeza despejada. Por primera vez, no iba a dar marcha atrás. ¿Tuyo? Respondí con firmeza. Entonces explícame por qué gastabas mi dinero y el de mi hermana. Su quedó callada un segundo, sorprendida por el tono. Luego intentó defenderse, lo hice todo por ti. Me lo merezco. ¿Mereces gastar sin pensar en nuestro futuro?, pregunté. ¿Vender propiedades que no eran tuyas? ¿Meter las acciones de la empresa de tu padre como si no lo hubiera planeado todo? El nombre de mi padre flotaba en el aire como un peso. Apartó la mirada. No entiendes lo difícil que es estar sola, dijo, intentando cambiar de tema. Necesitaba vivir. Respiré hondo. Vivir no se trata de abandonar a tus propias hijas. No se trata de usar lo que papá construyó pensando en nosotras para sustentar otra vida. Mi hermana apareció en la puerta, escuchando todo en silencio. La miré antes de continuar. Cada centavo que gastaste fue una parte de nuestro futuro, de nuestra seguridad, de los sueños que papá nos dejó. Mi madre intentó acercarse. ¿Te volviste contra mí?, negué con la cabeza. No, simplemente dejé de fingir que no veía. En ese momento comprendí que esta conversación no era sobre dinero. Se trataba de responsabilidad, de límites, de finalmente elegir protegerme a mí y a mi hermana. No volvería atrás. Después de ese día, todo estaba decidido en mi interior. Ya no quería quedarme en esa casa. El ambiente se volvió demasiado pesado. Ya no había diálogo, solo resentimiento. Cada mirada era una exigencia, cada silencio una acusación. Sabía que quedarme allí solo retrasaría lo que debía hacer. En cuanto cumplí 18 años, hice lo que llevaba meses preparando. Empaqué mis cosas con calma, tomé la mano de mi hermana y le dije, vamos a salir de aquí. Ahora nos toca vivir. Nos mudamos a una de las casas que habían sido recuperadas. No era lujosa, pero era nuestra. Por primera vez, entramos en un lugar sin miedo, sin gritos, sin control. La casa estaba en silencio. Y ese silencio era paz. Mi madre se quedó en la casa donde siempre había vivido. No le quité eso. Solo conservé lo que nos pertenecía por derecho. Nada más que eso. No por lástima. Ni por venganza. Por justicia. En los meses siguientes, el proceso continuó. Recuperamos lo que aún era posible. Algunas cosas ya se habían gastado, vendido, perdido. Dolía aceptarlo. Pero nos mantuvimos firmes. Lo que quedaba con ella era solo la parte que realmente le pertenecía, o lo que quedaba después de las decisiones que tomó. Mi hermana volvió a sonreír. Yo comencé a respirar con tranquilidad. No era felicidad completa, pero sí dignidad. Aprendí que protegerse a uno mismo y a los que se ama no es abandono, es supervivencia. Incluso con todo lo que pasó. Me aseguré de una cosa, no tomé nada que no fuera nuestro. El resto fue consecuencia de sus decisiones. Y empecé a trabajar en la empresa de mi padre, al principio, con respeto y humildad. No llegué dando órdenes, llegué aprendiendo, ese amigo de mi padre que estuvo ahí desde el principio.
Cumplió su palabra. Me enseñó todo con paciencia. Me mostró cómo pensaba mi padre, cómo tomaba decisiones, cómo trataba a la gente. Tu padre nunca construyó esto solo, me decía. Lo construyó con confianza. Eso es lo que hay que mantener. Escuché, observé, cometí errores y los corregí. Recorrí todos los departamentos. Hablé con empleados de toda la vida, entendí las cifras, los contratos, los riesgos. No fue fácil, pero por primera vez sentí que el esfuerzo tenía sentido. Con el tiempo, empecé a tomar mis propias decisiones. Pequeñas al principio, luego más importantes. La empresa se adaptó. Volvió a crecer. Los clientes recuperaron la confianza. Surgieron nuevos proyectos. Hoy puedo decir esto con orgullo y sin miedo. He alcanzado mi libertad. Lo que mi padre dejó no fueron solo bienes, fueron los cimientos. Fue una visión. Fue el futuro. Gracias a esa amiga que creyó en mí cuando era una joven que intentaba protegerme, la empresa no solo sobrevivió, sino que creció. Ya hemos triplicado nuestros resultados. Nos hemos expandido y hemos creado algo nuevo sin borrar la historia. Mi hermana sigue su camino a su propio ritmo. Yo sigo el mío, consciente, firme y libremente. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es simple pero poderoso. La libertad no se trata de hacer lo que quieres, se trata de poder finalmente elegir, sin que nadie decida por ti. Solo supe más tarde cómo estaba mi madre. No fui a buscarla. La noticia me llegó a través de otras personas. Según me dijeron, no pudo quedarse con la casa, después de gastar casi todo lo que tenía. Y lo que no, terminó vendiéndola. El dinero desapareció rápidamente, como siempre ocurre cuando nadie se preocupa. Y su novio, que parecía tan presente mientras había consuelo, fue el primero en desaparecer. Al final, solo quería el dinero. Hoy vive en una casa más sencilla y trabaja para mantenerse, nada más allá de lo básico. Cuando escuché esto, no sentí alegría, ni culpa. Sentí las consecuencias. Mucha gente me preguntó, ¿no vas a ayudar? Pensé mucho antes de responder. Incluso para mí misma. Perdoné. ¿De verdad? Perdonar era necesario para seguir adelante sin guardar rencor. Pero perdonar no significa volver atrás. No significa fingir que no pasó nada. No significa volver a ponerme en una situación que me hirió. Ella tomó decisiones. Yo tomé las mías. Elegí protegerme a mí misma y a mi hermana. Elegí honrar lo que mi padre construyó. Elegí no repetir ciclos. Quizás algún día mi hermana decida acercarse. Si eso sucede, será por voluntad propia. No por obligación, ni por presión, ni por culpa. Y lo respetaré. En cuanto a mí, continúo mi camino con conciencia y paz. Aprendí que el amor también tiene límites. Y que algunas distancias no son crueldad, son cariño. Hoy, al reflexionar sobre todo lo que he vivido, comprendo que esta historia nunca se trató solo de herencia, dinero ni posesiones, se trató de elegir quién debía ser después de perder todo lo que creía seguro. Podría haber permanecido en silencio, viviendo bajo el control de alguien que confundía amor con posesión. Podría haber aceptado perder lo que mi padre construyó pensando en nosotros. Pero elegí afrontarlo, aprender, crecer, no por ira, sino por responsabilidad. Mi vida hoy es sencilla, pero es mía. Mi hermana está protegida. La empresa sigue viva, creciendo, honrando el legado de mi padre. Y sigo en paz con las decisiones que tomé, aun sabiendo que no todos los finales necesitan reconciliación para ser justos. Algunas personas llegan a nuestras vidas para enseñarnos a confiar. Otras, por desgracia, nos enseñan a poner límites. Y aprender esto a temprana edad salvó mi futuro. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo. Sinceramente, si estuvieras en mi lugar, ¿habrías hecho las cosas de otra manera? Comenta abajo. Me encantaría leer tu opinión. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, sigue el canal. Aquí cuento historias reales de decisiones difíciles, valentía y nuevos comienzos, porque a veces escuchar la historia correcta lo cambia todo.